tenemos la suerte de presentarles hoy un libro imprescindible por la temática que trata y por el autor. Recibimos en Radio Sefarad a Alejandro Baer. Hola. Hola Raquel, muchas gracias. Que como saben es exdirector de Radio Sefarad y también pertenece al Centro de Estudios Sociales, Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, entre otras cosas. Su libro se titula Antisemitismo, el retorno de la cuestión judía. Y la primera pregunta, Alex, un poco como si estuviéramos en Pesaj, es ¿por qué este libro sobre antisemitismo es diferente a otros libros? Bueno, es un libro sobre todo que intenta ser un libro escrito desde el momento actual. Es un libro conciso, escrito, espero, en un lenguaje accesible, que intenta situarnos en el momento actual y mirar hacia atrás. Es decir, de dónde venimos y cómo a partir de la historia podemos explicar el antisemitismo contemporáneo. Es decir, aportar las claves para identificar las manifestaciones contemporáneas de antisemitismo. Y empezamos en los orígenes con el antijudaísmo cristiano. Esa identificación de los diferentes rostros y del rostro actual, de la cara actual del antisemitismo, se refleja muy bien en el libro porque aportas tanto herramientas para ese reconocimiento como ejemplos, ¿no? Sí, también creo que es un libro, sobre antisemitismo hay muchísimo escrito, pero creo que otra, característica del libro es que es un libro orientado especialmente al lector o lectora español e hispanohablante, con muchos casos de España, en todos los capítulos, desde el antijudaísmo cristiano, al antijudaísmo ilustrado, al antisemitismo racial y político, hasta el más contemporáneo y las formas de antisemitismo antisionista. Hay ejemplos de nuestro país. ¿Sí? ¿Podrías poner alguno? Pues uno de ellos, de los primeros que salen, es una página web del Arzobispado de Madrid que da por válido el libelo de sangre del Santo Niño de la Guardia de Toledo. Y de ahí para arriba. Y eso, a esa web se puede acceder y el texto termina con la frase "fue un tristísimo hecho". Así que con eso te haces un punto. Sí. Sí. Has apuntado el tema del antisionismo. Nosotros los judíos debemos ser especialmente cuidadosos con esa frontera tan delicada entre el antisemitismo y el antisionismo, sobre todo en estos tiempos después del 7 de octubre. Yo creo que lo que tenemos que ser muy cuidadosos es en distinguir entre críticas al Estado de Israel y antisemitismo. Hay críticas al Estado de Israel que están más que justificadas. Sin embargo, esas críticas no tienen por qué recurrir a argumentos, a tropos, al imaginario del antisemitismo para ser expresadas. Y bueno, sobre esto también se ha escrito mucho, pero hay unas críticas que llevan a la deslegitimación, ¿no? La demonización y la deslegitimación del Estado, por mucha crítica que uno, incluso muchos judíos en la diáspora, podemos tener hacia el Estado de Israel, que socavan, la legitimidad del Estado. Y ahí es donde entramos en el terreno del antisionismo, porque el antisionismo lo que no plantea una crítica a una política, a un gobierno, sino lo que plantea básicamente es que la creación del Estado fue un error, que el Estado tiene prácticas análogas o, tiene una estructura análoga al régimen nacionalsocialista, como se ha dicho muchas veces, y que debe desaparecer. Es decir, eso, son algunas de las claves del antisionismo que sí entran en el terreno del antisemitismo. Tú eres de origen alemán. Sí. Y eres un estudioso de la Shoah y de genocidios. En estos momentos se están estableciendo comparaciones, no sé si legítimas, con lo que sucedía
en la Alemania de Hitler. ¿Cómo te enfrentas a esas comparaciones y qué herramientas, volviendo a las que propones en el libro, podemos utilizar? Bueno, yo creo que eso tiene que ver, es casi una paradoja, ¿no? El Holocausto, yo diría, ¿no? Desde los último cuarto de siglo, se ha, digamos, transformado en un paradigma de memoria, en un ejemplo de memoria, como hoy se diría, de memoria democrática, que debe incentivar valores de pluralismo, de tolerancia, de libertad. Pero también el Holocausto se ha convertido en el paradigma del mal. Y eso ha llevado a una situación que, de hecho, las organizaciones e instituciones judías han contribuido a universalizar de esta manera el Holocausto, ¿no? La Shoah y yo diría los crímenes del nazismo. Pero pocos realmente imaginaron que el Holocausto iba a volver como un boomerang antisemita. Y desde ¿no? Hay muchos estados que cometen crímenes y el Estado de Israel también los comete, pero solamente el Estado de Israel está cometiendo un supuesto holocausto, ¿no? Como escuchamos en ese discurso. Entonces, es como uno de los efectos perversos, ¿no? de esta universalización de la memoria que ¿no? esta especie de inversión del holocausto, una inversión acusadora. Y yo creo que, me preguntas cómo se lucha contra ello. Yo creo que quien conozca el conflicto israelí-palestino y quien conozca la Shoah, y si la estudia en profundidad, pues va a ver que estamos hablando de acontecimientos históricos muy distintos y que crear esa equivalencia pues es una distorsión absoluta. ¿Sí? Claro, pero ese desconocimiento se plasma día a día en titulares de periódicos, en las aperturas de los informativos en cualquier televisión de nuestro país. Entonces, enfrentarlo es muy complicado. Y tu libro nos ayuda a hacerlo. Bueno, el libro lo que quiere es, digamos, separar el trigo de la paja. Es decir, no es que... Y yo creo que cuando hablamos de antisemitismo, también hay un debate en torno al antisemitismo y también hay otro problema, que es la instrumentalización del antisemitismo. Es decir, y eso tristemente en Israel y especialmente este gobierno, para ellos cualquier crítica es antisemitismo. Entonces yo creo que este libro no solamente denuncia los usos antisemitas, sino también denuncia esta especie de instrumentalización de la acusación de antisemitismo ante críticas que no tienen por qué serlo y que muchas veces no lo son. ¿Sí? En este antisemitismo, el retorno de la cuestión judía, identificas diferentes tipos de antisemitismo y también diferentes, no sé si personas o personalidades antisemitas, ¿no? Está el judío antisemita también, es el único aceptado, digamos, el protagonista del autoodio judío. Bueno, no sé, es una pregunta complicada. A mí nunca me ha gustado mucho esa definición del autoodio judío, porque además es algo que no se puede demostrar. Es decir, es como estás psicologizando a un individuo sin muchas pruebas. Entonces, yo no creo que, o sea, no me gusta hablar de tipologías de individuos antisemitas, sino tipologías de discursos, de cosmovisiones, de argumentos, de estereotipos. Y son individuos de muy diversa índole que hacen uso o que habitan esos discursos. Muchas veces sin saber que están en el terreno del antisemitismo. ¿Sí? Uh-huh. Volvemos al título. Si la cuestión judía sigue siendo una preocupación constante en nuestras sociedades, el hecho de que sea una cuestión implica que se puede resolver. Pues la cuestión como permanece abierta, ¿no? El título del libro es El retorno o el eterno retorno de la cuestión judía, significa que vuelve. Yo con la cuestión judía lo que
quiero señalar, o a lo que quiero apuntar, es que hay una especie de centralidad simbólica, de visibilidad de lo judío, es decir, del Estado de Israel, del Holocausto. Estamos rodeados de esta hipervisibilidad de temas relacionados con lo judío. Y esa hipervisibilidad no siempre es antisemita, pero sí expone a los judíos, a las comunidades judías, a las instituciones judías, a esta especie de guerra o de batallas culturales que muchas veces nos trascienden por completo. Es decir, nosotros somos una especie, nos hemos convertido en un símbolo para una lucha, por ejemplo, entre las izquierdas y las derechas populistas. Y el libro también intenta advertir de que, que estamos en un contexto donde la cuestión judía se están debatiendo otras cuestiones sobre valores, sobre debates políticos y sociales que tienen que ver con nuestra era, como lo fue en el siglo XIX, donde la cuestión judía no fue solamente una cuestión sobre judíos, sino tenía que ver con esta transformación de las sociedades, sociedades de iguales, sociedades de ciudadanos, y hoy son otras cuestiones las que están asociadas a lo judío. ¿Somos cortina de humo o chivo expiatorio o ambas en algunas ocasiones? Sí, desde luego que somos muchas veces chivo expiatorio, porque somos como una cifra, ¿no? como un código para otras cuestiones. En ese sentido también, sí, cortina de humo, me gusta como lo has formulado, no he pensado en esos términos, pero sí, es decir, por ejemplo, y de eso también escribo en el libro, escribo desde el antisemitismo de izquierdas a estas nuevas derechas populistas que han descubierto en Israel una especie de estandarte, ¿no? que usan en sus batallas xenófobas o racistas o islamófobas y que utilizan estructuras argumentativas del antisemitismo clásico, como teorías conspirativas. Entonces, todo eso yo creo que forma parte de esta nueva cuestión judía, ¿no? Que va desde el antisionismo a este ultrasionismo de las derechas populistas, que es un fenómeno muy, muy llamativo, ¿no? Y también es llamativo que de repente ahora Europa sea judeocristiana, cuando las naciones, los judíos, si algo no ha sido digamos, parte de la construcción. De la construcción nacional de Europa, es decir, del discurso nacionalista europeo. Ok, pero sí que tiene que ver con la formación de la conciencia europea, ¿no? Si viene desde lo cristiano viene desde lo judío. Pero eso es una construcción, digamos, retrospectiva. Lo que quiero decir es que es una paradoja que el nacionalismo actual o el hipernacionalismo de las derechas populistas, que son también críticas o euroescépticas y quieren hacer valer los valores tradicionales de la nación, que justamente hablen de judeocristianismo, porque el nacionalismo europeo, y eso abordo también en el libro, el nacionalismo europeo se construye en torno a un código cultural antisemita. Es decir, y eso era algo transversal a todos los nacionalismos. Sí, o la construcción del Estado moderno, ¿no? Sí. Empezando por los reyes católicos. También, sí, desde luego, sí. Por eso, yo creo que viene bien hacer este ejercicio de historizar un poquito la cuestión judía y el antisemitismo para también identificar las contradicciones, las paradojas que vemos actualmente y estar atentos ante estos usos, ¿no? que creo que no traen nada bueno. Hay gente, incluso algunas personas que podríamos decir que tienen actitudes o mensajes antisemitas o de odio, que siempre se escudan en aquello de, bueno, pero yo tengo un amigo judío, ¿no? Sí. Ese amigo judío, ¿a quién le debería regalar tu libro? Pues bueno, yo creo que el último capítulo es un capítulo sobre España, y ahí hablo de esta especie de antisemitismo cotidiano, normalizado, sin filtro, ¿no? Tipo, me has hecho una ¿cómo es? Judeida. Una judiada. Judiada. Fíjate, eso ya está fuera de uso. Yo creo que se usa poco.
Pero cosas como lo que me contaste tú una vez, Raquel, que trabajabas en una radio judía y que decían que pues, sí, te bueno, es mucho. Buenísima, Sí, claro, esa anécdota. ¿cómo? Pues fue una boda, y entonces yo estaba hablando con mi compañero de mesa que trabajaba en una imprenta, y yo le dije, qué trabajo más interesante, y él me dijo, ¿y tú? Y le dije, bueno, pues trabajo en una radio judía. Y antes de que me diera tiempo a explicarle nada, me dice, bueno, te pagarán muchísimo, ¿no? Y yo, bueno, no te creas, claro, son tan tacaños. Sí. Es la mejor, yo creo que es el mejor ejemplo de esta especie de antisemitismo ¿no? Con el desparpajo y sin complejos. Yo creo que el caso español, además, es característico porque estas cosas en Centro Europa serían absolutamente imposibles, porque hay una conciencia y hay una educación sobre el antisemitismo, de la historia del antisemitismo, pero en España no lo hemos tenido. Entonces, esto se reproduce de manera así, ¿no? Casi diría en cada generación y de manera espontánea, porque los prejuicios nunca se han visto como problemáticos. Y yo también diría que el no poder distinguir el antisemitismo en las críticas a Israel de las críticas legítimas es parte de eso. Es decir, está tan normalizado que a nadie le sorprende que en una viñeta que critique el accionar del ejército israelí se utilicen símbolos judíos como una kipá en una playa o no sé qué. Este tipo de cosas realmente a nadie le chocan ni le llaman la atención. Entonces, bueno, mi trabajo también, y bueno, es algo que he hecho hace muchos años, es, digamos, documentar esto que no tropezamos frente a esta, o que la sociedad española no tiene unos resortes como para decir, aquí está el límite, esto es incitación al odio, esto es ofensivo para una comunidad, etcétera, ¿no? O estos son argumentos conspirativos que forman parte de la historia del antisemitismo. ¿Sí? Alex, cada generación parece que padece un tipo de antisemitismo. El nuestro, ¿cómo lo definirías? ¿Es antisemitismo antisionista? No sé si tiene definición, y si la tiene, la siguiente pregunta es, ¿crees que va a remitir? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy malo, muy difícil. Siempre, digamos, es así, todos los indicadores o los estudios muestran que cuando hay un pico, ¿no?, de la conflictividad en Israel-Palestina o en el conflicto de Oriente Medio, se multiplican los actos y las agresiones antisemitas en Europa, bueno, en Estados Unidos. Esto es lo que estamos viviendo desde el 7 de octubre. Israel muchas veces sirve de pretexto para atacar a las instituciones judías o para poner, digamos, en circulación discursos antijudíos. Es un momento muy malo, es malo en muchos sentidos, no solamente para las diásporas en Europa, obviamente la situación allí es dramática. También tengo que decir que muchas veces los israelíes no lo ponen nada fácil. ¿No? Hay, por ejemplo, un ministro que se llama de la diáspora, que creo que es el ministro más antidiáspora que ha tenido el Estado de Israel, ¿no? el ministro Chikli. Entonces, bueno, con estos, ¿no?, ¿cómo se dice? Con estos mimbres no hacemos un cesto. Muy alemán. Muy alemán. Lo que te quiero decir con esto es que tenemos que luchar contra el antisemitismo como si el conflicto israelí-palestino no existiera, pero claro, es muy difícil porque parte de esta lucha, o sea, muchas veces se mezclan, ¿no? Como te decía, se mezcla la acusación de antisemitismo para defender políticas israelíes. Al mismo tiempo, eso no significa que las críticas estén, digamos, que las críticas no contengan a veces, y muchas veces, como estamos viendo, todo tipo de estereotipos antisemitas. Uh-huh. ¿Vas a presentar el libro próximamente? Cuéntanos quién te acompaña. Sí,
la editorial me propuso, es la editorial La Catarata, que la verdad que es una maravilla porque me están tratando muy bien. Y como si fueras asintomático, ¿no? El chiste. ¿Cómo es eso? Bueno, otro chiste, ¿verdad? Me parece. Pues hay un comediante judío que dice, no parezco judío, ¿verdad? Soy asintomático. Ah, pues eso. Están promocionando muy bien el libro y han propuesto la librería Dickinson, que está en la calle Gaztambide, que tiene un espacio para presentaciones, y es con Angie Cohen, una colega del CSIC, del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, y con Fernando Palmero, que es escritor y periodista del Mundo, estuvo a cargo de la sección de cultura y de la revista cultural del Mundo, y una persona que conoce muy bien estos temas, así que vamos a hacer, es una presentación, diálogo, donde vamos a hablar de estos temas y de... sí. Una guía de lectura de tu libro. Pues... esa no me la había apuntado. Es que tiene enchufe y le he dicho alguna de las preguntas. Pues yo diría que es un libro corto, es decir, no llega a las 160 páginas. Un esfuerzo de síntesis, ¿eh? Y sobre todo eligiendo las referencias, eso es muy destacable. Especialmente para un académico que le gusta hablar largo y escribir más largo todavía. Sí, gracias. Entonces, yo realmente como guía de lectura, o sea, si fuera otro libro, pues digo, mira, ves al capítulo que más te interese, pero como la idea es ir, o sea, voy avanzando como en, ¿cómo se dice? Como en círculos, ¿no? Como en una espiral, porque en cada uno de los capítulos hay ejemplos contemporáneos y también la idea es, por ejemplo, si hablamos de la teoría del reemplazo, ¿no? del cristianismo como verdadero Israel, eso aparece en el capítulo 1, pero aparece también en el capítulo sobre el antisionismo y sobre el antisemitismo de izquierdas, porque también hay una forma de reemplazo, hay una idea de que los judíos han perdido el derecho a su propia herencia, ¿no? Con la cuestión de la memoria del Holocausto, por ejemplo, o que el verdadero Israel hoy en realidad son los palestinos, es decir, que incluso que las acciones del Estado de Israel han hecho que hayan perdido, que los judíos hayan perdido esos derechos, como entonces fue el Antiguo Testamento. Es decir, hay esas líneas de continuidad que intento establecer entre cuestiones pues, que pueden estar atrás 2000 años y cuestiones muy actuales. Cuestiones que son eternas, ¿no? Que son tristemente eternas, pero quizás, bueno, si hacemos el esfuerzo por entenderlas, pues quizás podemos en algún momento romper este círculo vicioso. Ese eterno retorno del que habla Alejandro Alex Baer en su libro, que por supuesto les recomendamos. Muchísimas gracias por habernos hablado del libro, gracias por haberlo Raquel. escrito, y esperamos que retornes a Radio Separar muy pronto. Muchas gracias por invitarme.